Gracias, muchas gracias. Voz para el Cambio continúa. Juan Francisco de la Rosa, estamos conversando con el doctor Freddy Ferreras. Ferreras, que es una persona que conoce bastante de la historia política contemporánea de la República Dominicana. Nosotros vamos a recordar hoy que ayer se conmemoraron los 30 años de la desaparición física del profesor Narciso González, Narcisazo. Narcisazo fue un profesor catedrático universitario, uno de los hombres más preocupados por el devenir de la República Dominicana. Asistimos hace unos meses cuando fue presentado un largometraje de Fortunato acerca de la vida y obra de Francisco Alberto Caamaño Deño, y allí nos enteramos de que Narcisazo, en los años difíciles de la década de 1970 era dirigente estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y allí vimos un video donde aparecía en esos momentos o en esa década pronunciando un discurso aguerrido, que fue lo que hizo en 1994 cuando Joaquín Balaguer una vez más se robó un proceso electoral, y el país en ese proceso fue el de José Francisco Peña Gómez, porque Balaguer se la hizo a Juan Bosch, se la hizo a Balaguer, a todo el mundo. Hay constancia de que Joaquín Balaguer nunca ganó un proceso electoral que no fuera con fraude. Entonces Narciso González pronunció un discurso aguerrido en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde enfrentó a Joaquín Balaguer y a su entorno político. Y eso bastó para que ese gobierno, acostumbrado desde los 12 años a hacer lo mismo, desaparecieran a Narciso González. Su cuerpo no se sabe todavía dónde está, pero como quiera, hubo mucho compromiso político y no se ha podido castigar como se debe a esos individuos que desaparecieron a Narciso González. Reiteramos que ayer se cumplió 30 años de esa desaparición. Fue un hombre de la educación, ejerció el periodismo y tuvo una gran carrera. Dejó algunos libros escritos, de los cuales nosotros tenemos algunos. Así que hay que mantener vivo el ideal que defendió siempre Narciso González. Ya el doctor Ferreira está de regreso, a quien dejamos abierta la plataforma. A Narciso González, pues yo lo conocí hace, como tú dices, bien 30 años que desapareció. Y igual que tú, también fue abogado, Narciso González. Pero sobre todo, su vida la normó en, en lo que es la lucha social, desde la tribuna que tenía, desde la universidad, desde las aulas universitarias, desde sus tiempos de estudiante, ya luego profesional, de la comunicación, y sobre todo fue un poeta social. No hay que olvidar de las décimas de que publicaba cada semana, creo, en el periódico el, la noticia, ¿verdad? Aguerrido, el periódico de la época. Estaba allí con los hermanos Erasme Peña, con otros de la comunicación, ¿verdad? Comprometida a través de ese periódico. Luego siguió su accionar, estuvo también escribiendo en la revista Hora, con el también desaparecido en las mismas circunstancias, que era su editor, Orlando Martínez Jauli. Y en fin, fue una persona muy reconocida
por su honestidad, su verticalidad. De él hay un poema con el que yo me identifico, eh, muy bien declamado por un compañero de acá que está con nosotros en esta plataforma, eh, José José, Ismael. José Ismael. José Ismael lo declama con mucho sentimiento. Me refiero al mercado de conciencia, ahora mismito me voy. ¿Eh? La columna de él se titulaba El pueblo se queja en verso. El pueblo se queja en verso. Allí produjo una enorme cantidad de décimas denunciando problemas sociales en esa época dura y aciaga del balaguerismo, del balaguerato, y precisamente esa forma vertical de actual, pues lo llevó precisamente después de pues, de lo que hubo en esas elecciones, eh, las últimas elecciones, ¿verdad? En la que Balaguer intentó hacer fraude, una asamblea profesoral de su facultad de humanidades. Allí él tronó, como era su costumbre, con ese verso, como decía él, mi voz de trueno. Allí tronó y lógicamente al salir de allí, de la universidad, pues lo que se piensa que pasó es que fue apresado, fue secuestrado se cree que militares lo apresaron a la salida de la universidad, y de ahí para allá, pues todo lo que hay son conjeturas, se envuelven hay muchas teorías, ¿verdad? De lo que pasó, parece que lo golpearon de manera inmisericordia, ella era una persona adulta, ¿verdad? Una persona adulta, eh, no, no un envejeciente, pero sí adulto, con algunos trastornos de salud, y parece que ese trato casi inhumano lo convirtió en un guiñapo, y ahí hubo un periplo por diferentes oficinas de los cuerpos del orden, de los cuerpos militares, y finalmente no se supo qué hicieron, no se supo quién lo ordenó, no se supo quién lo ejecutó. El caso es que Narcisazo, pues no sabemos de él, se esfumó en el aire, sus átomos, sus células se fumaron en el aire, y no se sabe bien dónde fue a parar su cuerpo, si podemos decir que quedó algo de su cuerpo. El caso es que tenemos 30 años, pero Narcisazo no ha desaparecido de la mente de una generación de hombres y mujeres que lo conocimos, que lo conocieron, que supieron de su verticalidad, y nos quedan todavía esos mensajes escritos, toda esa colección de sus décimas, ¿verdad? Que luego un poco recogió Uchilora también, continuó un poco con esa forma de expresión, pero lo de Narcisazo era algo fuera de serie en ese sentido. Es posible, doctor Ferrera, que algo que contribuyó a entorpecer el esclarecimiento de su desaparición tiene mucho que ver que en 1996 quien sustituyó a Joaquín Balaguer fue una persona recomendada por él, en este caso Leonel Fernández. Sí, así es. Pero han pasado 30 años y han pasado muchos gobiernos eh, teóricamente democráticos, teóricamente de personas de avanzada, como eran los compañeros PLDistas, ¿verdad? Y en sus, ¿cuánto? 4 gobiernos, tuvieron 4 periodos, 4 no, 5 periodos, gobernaron el país 20 años. Y en ninguno de sus gobiernos, a pesar de que la población, su viuda, doña Tatis, sus hijas, que ya crecieron, ya tienen hijos a su vez, han estado pidiendo a la población, personas, José Díaz, por ejemplo, me viene alguien a la memoria, escribió incluso un libro y ha estado siempre, Tomás Castro, que fue el abogado que sirvió para llevar a cabo eh, las diligencias, ¿verdad? Que llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allí se condenó al país, y ni aún así
estos gobiernos que hemos tenido, eh, estos gobiernos que hemos tenido, lamentablemente, ninguno se ha ocupado de darle continuidad a las investigaciones que por lo menos le den la paz a sus familiares, sabiendo o recuperando el cuerpo de Narcisazo y llevándolo a un lugar donde pueda ser, digamos que visitado por sus familiares, por todos aquellos que le conocimos y que supimos de su ejemplo y sobre todo de su sacrificio. Es que hay una componenda social. Lo que queda del Partido Reformista ha estado ligado a lo que han ganado procesos electorales después. Y Bueno, ellos, ya hasta los trujillistas, rancio de la sombra, desde que ven la oportunidad sacan la cabeza y la sacaron ahora, ¿eh? ¿Y de qué sí, manera? sí, sí, pero muy feo eso, porque he visto que su candidato presidencial es una persona que ha tenido procesos judicial muy vergonzosos, dando cheques sin fondo y se le imputa haber sido parte de un hecho muy familiar, que a uno Bueno, hasta le da vergüenza referirse a eso. sí, pero bueno, eso no nos vamos a referir aquí. Vamos a esperar que la justicia, si eso llega a la justicia, determine No, 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 que eso la tuvo en la factibilidad. justicia. Yo vi un programa donde señalan un expediente, eso tuvo en la justicia de Santiago. Eso no es nuevo, eso es desde Sí, 2008. sí, sí, exactamente. Vamos a esperar que la justicia, que en ese tiempo no determinó nada, pues pueda retomar el caso, si es posible. Pero bueno, lo importante es, porque él es como una especie como le digo, de pistolero, ¿verdad? Solitario, que anda por allí con un mensaje un poco extemporáneo, es impracticable en este país, pero genera pasiones en este grupo que está loco por un Mesías estilo Bukele. No sé para qué, será rememorando que con un Bukele pues estamos a un paso de un Trujillo. Y me imagino que en el fondo por eso se identifican tanto con esos planteamientos desacertados de este señor de Roque el Cobrador, como él mismo se titula, ¿verdad? El cobrador. No sé qué quiere cobrar y a quién le Bueno, quiere cobrar. Pero en fin, esa es la realidad nuestra. Eh, pues cómo esos individuos encuentran eco favorable con una votación hasta cierto punto bastante respetable, pero terminan en pleito incluso por dinero, por acusaciones de incumplimiento de contrato, como básicamente es lo que yo interpreto, ¿verdad? y No, yo estoy de acuerdo, pero es lamentable porque la política que nosotros conocemos no tiene ese propósito, ese fundamento. Y entonces hay que preocuparse que la sociedad dominicana sea tan ingenua que le traigan a un cualquiera porque ha tenido procesos judiciales, es mala paga, da cheques sin fondo, y entonces lo pongan de frente a otra gente que tiene un servicio social de 30 años, por ejemplo, en las luchas sociales, porque a lo mejor Roque o el cobrador nunca ha estado donde se ha soltado una bomba lacrimógena, porque él ha estado reclamando reivindicaciones para su comunidad. Sin embargo, llega como caído no sé de dónde y le hacen caso a eso. sí, esa es la realidad nuestra, don Juan. Tenemos esa, pero esto creo que nos debe servir de alerta. Aquí todavía tenemos sectores trujillistas que nunca han estado fuera del poder, están en las sombras, que están allí porque no pueden salir a la luz pública todavía. Pero ya vimos que a contrapelo de una sentencia, incluso de una ley que establece la proscripción de todas las ideas y loas trujillistas e incluso la prohibición de participación en política a los trujillistas y los descendientes, que aparece de la nada así un individuo que nadie sabe de dónde viene, nadie sabe qué ha hecho, que ha comenzado a gravitar y lo malo del caso es que desde que viene tiene espacios.
tiene espacio. Hay una parte de la dirigencia del país que le abre las puertas a este señor que se alió con el cobrador porque él no tenía la posibilidad de ser candidato, pero su, su, su deseo, y su deseo no, sus planes, es participar abiertamente. De hecho, ya lo está haciendo. Pues cada vez que pasan estas cosas y los periódicos y los medios de comunicación alternos le dan cabida, estamos hablando que lo están promoviendo en el país. Poco a poco lo van a tener presente y en un momento determinado va a ser candidato él mismo a la presidencia de la República. O sea que, nada, eso es lo que hay. Pero yo creo que lo que ha ocurrido, dos fenómenos que se pueden analizar. Primero, quien haya salido para representar el Partido Esperanza Democrática, sea Un una partido persona, que él compró, no un sea una partido persona que él... tenga antecedentes penales. Y segundo, la propuesta para aceptar esa candidatura era a cambio de una cantidad de dinero. Son dos hechos que nos indican claramente que este llamado Partido Esperanza Democrática no está muy lejos de la etapa de los 31 años, porque en los 31 años habían dos cosas básicas: la violencia y el asalto de las instituciones públicas del Estado para beneficiarse al dueño de este país, que era Rafael Leonidas Trujillo Molina. Así es, yo estoy de acuerdo con usted, don Juan, pero es algo que tenemos como sociedad que estar atentos a este fenómeno, porque parece que, como yo digo, aquí descabezaron a Trujillo, que la dictadura no se perdió, no se rompió, no se eliminó con la desaparición física de Trujillo, porque toda esa cantidad enorme de gente que le sirvieron no tuvieron un arrepentimiento, se camuflajearon, se mimetizaron y pasaron a ser parte del tejido social que dirige el país, con sus capitales que nunca fueron perseguidos, con sus estamentos en los estamentos de poder militares, policiales, sus, sus más connotados líderes pasaron lógicamente y recompusieron un partido que les permitió estar en el poder durante 24 años, 22 años, y a partir de ahí, pues comenzaron a crear otras fuerzas que están diseminados en los diferentes partidos. Dirigen los medios de comunicación, se han mantenido durante mucho tiempo dirigiendo la opinión pública. En fin, no desapareció Trujillo con el ajusticiamiento del 30 de mayo de 1961. No desapareció Trujillo. Por el contrario, se mantiene vivo y esas fuerzas están allí acumulando fuerzas en el anonimato y en cualquier momento van a eclosionar en esta sociedad. Hay Tenemos que quienes, estar pendientes de eso. doctor Ferrera, le voy a hacer una pregunta para que usted analice lo que falta del programa. Hay quienes creen que el borrón y cuenta nueva que propuso el profesor Juan Bosch cuando llegó al poder, es decir, que los crímenes de Trujillo se quedaran impunes. Entonces, si uno suma 31 años de Trujillo más 21 de Balaguer, son 50 y tantos años que estos dos individuos duraron al frente de la administración pública. Y hay que decir que gran parte del atraso que tiene la República Dominicana no tiene una educación confiable, no tiene salud, no tiene una justicia que valga, no tiene una seguridad en la calle, tiene que ver mucho con ese pasado tan terrible de la República Dominicana. Bueno, yo diría, y usted es muy benévolo, porque el pasado quiere decir algo que ya no está. Yo digo con este presente que tenemos, por lo que le También acabo de decir, lo suscribo, es que pero me este estoy presente refiriendo a la historia contemporánea. claro, ¿Cómo venimos? es una continuación de ese pasado que no desapareció nunca, que se mantiene allí tras las sombras, a las bambalinas,
dirigen muchos de los procesos que están dando en este país, desde la justicia, como les digo, desde las fuerzas reales del poder, están allí, no han desaparecido nunca y se manejan y dirigen, aunque no estén de frente. Y la política de borrón y cuenta nueva, pues nunca tal vez se le preguntó a Juan Bosch qué pasó, por qué hizo ese acuerdo. Algo según las fuentes históricas, Juan Bosch a su regreso, día antes de las elecciones, pues con la primera persona que se entrevistó fue con Ramfis Trujillo, ahí en la casa de Boca Chica que tenía este señor Ramfis Trujillo, y allí fue que se negoció el borrón y cuenta nueva, lógicamente para cerrar el paso a un representante de la clase media, clase alta dominicana que venía emergiendo. Nos referimos a Viriato Fiallo Sención. Viriato Fiallo, pues... Era un colega suyo. Sí, así es, era médico, Viriato. Y creo incluso que descendiente de Fabio Fiallo, del poeta Fabio Fiallo, eh, parte de esa familia, ¿verdad? Y Sí. Viriato, pues, era que encabezaba lo que es ese movimiento antitrujillista, pero tal vez fue muy radical, se confió probablemente en los aires que se estaban respirando en ese momento en el país y venía, como él decía, su eslogan, vengo con un látigo de 7 puntas y cada una de esas puntas va a ser para perseguir a los enemigos del pueblo, a los trujillistas. Entonces, imagínense, tal vez se fue el rol de Viriato. Tal vez si hubiera hecho lo mismo que Juan Bosch, de borrón y cuenta nueva, aunque después hiciera lo que él tenía en su mente, tal vez lo hubiesen dejado pasar. Pero estas personas hicieron una capicúa. Capicúa, usted juega dominó, ¿verdad? Ganamos Sí. por las 2 puntas. Y eso pasó con, con ese grupo que no perdió el poder aún desapareciera Trujillo. De un lado sacan de la contienda de manera inexplicable a Viriato Fiallo, quien era el virtual ganador de las elecciones del 1963 y 72 más bien. Eh, y, y le deja el camino a Juan Bosch, quien gana las elecciones de manera sorpresiva, pero a los 7 meses esa misma fuerza que lo auparon para ganar el poder, esas fuerzas del borrón, pues lo borraron a él. Le dieron un golpe de Estado y después de eso la historia es actual, la historia es reciente, que todos la conocemos, pues tenemos a los trujillistas en el poder y se han mantenido en el poder sin importar las siglas y los colores que dirijan el país. Esa es mi reflexión. Bueno, pienso que es muy correcta. Entonces, vamos entonces, doctor, a agradecer la participación suya en este 27 de mayo del año 2024. Debemos, debemos aprovechar pues para felicitar a todas las madres valientes y valerosas que han fecundado con su vientre y con su ejemplo eh, una república llena de hombres y mujeres valerosos, de principios que aún no aparezcan en algunos momentos para defender la patria, pero están allí. Y ante cualquier llamado, llamado serio, honesto, van a estar allí para defender nuestro país, para defender nuestros valores. Hoy en día, que acechan muchos peligros, que acechan muchos riesgos, yo creo que los hombres y mujeres, hijas de estas madres dominicanas, van a estar allí prestos para, como se ha hecho toda la vida, republicana, defender el interés nacional. Estamos de acuerdo, apoyamos y firmamos su argumentación. Pedimos una nueva pausa y ya de regreso vendrá Poncerrate con su equipo para continuar al frente de Voz para el Cambio. Por nosotros, muchas gracias.